Ahora vamos a hacer un experimento sobre cinética química que se puede realizar en casa, pero únicamente está diseñado para estudiantes de tercer año o superior de carreras afines a la química. No está diseñado para niños ni para estudiantes de secundaria. En esta práctica vamos a estudiar la reacción de quimiluminiscencia entre el oxalato de difenilo y el peróxido de hidrógeno. Esta reacción como producto produce fenol, que es un compuesto tóxico, y produce un compuesto, un intermediario que se llama un peróxido cíclico. Ese peróxido cíclico reacciona con un fluoróforo y produce dióxido de carbono, y el fluoróforo queda en un estado excitado. Después el fluoróforo, al quedar estado excitado, se relaja al estado fundamental y emite luz. Entonces el fluoróforo no es un reactivo de esta reacción, es un elemento que nos permite ver el transcurso de la reacción mediante la producción del dióxido de carbono a partir del peróxido cíclico. Esta reacción tiene un efecto, la temperatura tiene un efecto muy grande en esta reacción. Por ejemplo, aquí vemos uno de los tubos de las luces químicas que está a 17 grados centígrados, y aquí tenemos el tubo a 60.3 grados centígrados. Como vemos, hay una diferencia de intensidad bastante notoria. A altas temperaturas la intensidad es más alta. Aquí vemos la imagen térmica de este elemento y pues sabemos que está a 63 grados. Con este elemento podemos hacer un gradiente de temperatura entre lado y lado, y ahí vamos a ver que va a haber un gradiente en la emisión de luz, que es este experimento. En este experimento tenemos una zona fría y una zona caliente. En esta zona fría colocamos dióxido de carbono en estado sólido, que se llama hielo seco. Ya enfriamos aquí con hielo seco, y al otro lado pues es la temperatura ambiente. Entonces aquí vemos claramente que hay un gradiente de temperatura, y el gradiente de temperatura va entre este punto, que es menos 5 grados, hasta este punto, que es 19.7. Y como vemos, a una temperatura de menos 5 grados centígrados no hay emisión de luz. Aquí no se observa emisión de luz, mientras que a 19 grados sí se observa emisión. Y a medida que nos movemos hacia temperaturas más bajas, pues esa emisión va disminuyendo hasta que desaparece por el ojo humano. Entonces vamos a utilizar esta ventaja para hacer estudios cinéticos, ya que la intensidad de luz es proporcional a la velocidad de reacción, y midiendo la intensidad de luz pues podemos tener una medida directa de la velocidad a la que está ocurriendo el proceso. Para entender un poco más cómo funcionan las luces químicas tienen un fluoróforo, y los fluoróforos son los que nos van a permitir ver diferentes colores de esas luces químicas. Las luces químicas tienen color azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo, y el fluoróforo cambia. En este caso el fluoróforo es el 910 difenilantraceno para un color azul, y para un color rojo pues la rodamina B. Como ustedes pueden observar, a medida que nos movemos en esta dirección, la energía de emisión es más baja, debido a que el tamaño de la molécula es más grande. Podemos asimilar esto a una caja de potencial bidimensional, partículas en una caja de potencial bidimensional. A medida que la caja sea más grande, los niveles energéticos se acercan, y las emisiones son de menor energía a mayor longitud de onda. Entonces ese es uno de los factores que es sencillo de explicar. En el mecanismo de esta reacción, tenemos aquí el oxalato de difenilo, va a reaccionar con el peróxido y va a haber una sustitución nucleofílica. Se sustituye este grupo fenóxido, se sustituye por el grupo peróxido. Y hay varios intermediarios que son aniónicos, quiere decir que se necesita un medio polar para que ocurra esta reacción. En agua pura no puede ocurrir la reacción, sencillamente porque estos compuestos son insolubles. Entonces hay que utilizar solventes apropiados que sean de polaridad alta para que la reacción pueda proceder, pero no tan alta como para que no sean solubles los reactivos. Ya que es una reacción de sustitución nucleofílica, posiblemente una sustitución nucleofílica de CN1, quiere decir que esta reacción va a ser más rápida en solventes polares. Después que se forma este intermediario aniónico, pues se genera el intermediario cíclico, y ese intermediario cíclico va a reaccionar con el fluoróforo, que lo genera en estado excitado, y después el fluoróforo se relaja. Como parámetro importante en este tipo de reacción hay que entender y recordar que estamos estudiando reacciones de sustitución nucleofílica, y que esas reacciones de sustitución nucleofílica son afectadas fuertemente por el solvente. Para ver el efecto de la temperatura en estas reacciones vamos a utilizar la ecuación de Eigen-Polanyi. La ecuación de Eigen-Polanyi dice que la constante cinética es proporcional a la temperatura, y hay unas constantes aquí de proporcionalidad. Esta es la función de partición molecular, y en el exponencial aparece
la energía interna de activación sobre RT. Tengan en cuenta que si se trabaja a volumen constante, el término exponencial que depende de la temperatura nos va a dar la energía interna. Si se trabaja a presión constante, aquí vamos a observar que nos va a dar es el delta H de activación. ¿Sí? Recuerde que la ecuación original, la que ustedes pueden utilizar, es que las constantes cinéticas son iguales básicamente a una constante K' por la temperatura por E elevado a la menos la diferencia de energía libre de activación sobre RT, cuando trabajamos a presión constante. Entonces simplemente hay que recordar que el factor preexponencial depende de la temperatura y que la temperatura también afecta al exponente del exponencial. Y cuando hacemos una gráfica de logaritmo de las constantes cinéticas sobre temperatura en función de 1 sobre temperatura, pues nos debería dar una línea recta cuya pendiente acá debería ser negativa, y el valor absoluto de esa pendiente por R nos da la entalpía de activación si estamos trabajando a presión constante. Estos datos que estamos observando acá es para la sustitución nucleofílica de la descomposición del cloruro de terbutil, y pues vemos que efectivamente para esa reacción se cumple bastante bien esta ecuación, y a partir de estos datos se puede encontrar que el delta H de activación es 73 kilojulios por mol, la entropía de activación es menos 35 julios por mol. Ahora vamos a ver cómo podemos abrir el contenido que tienen las luces químicas. Entonces, primero sacamos una luz química. Tenemos que tener una herramienta de corte, de bastante corte, porque el plástico el que está hecho, este material, pues es bastante duro. Entonces lo que hacen es ponerlo de manera horizontal para evitar derrames. Lo apoyan contra una superficie y empiezan a cortar hacia afuera siempre. Siempre hacia afuera, no se van a cortar la mano, los dedos. Entonces siempre hacia afuera, lentamente, así. Ya cuando ha cortado, avanzan lentamente para retirar la tapa. Una vez han retirado la tapa, entonces vierten el contenido de afuera en un vaso. En la parte de adentro, ya tenemos el contenido afuera. Escurrimos bien. Una vez ya tienen el contenido externo, entonces pueden sacar el vial. Para sacar el contenido del vial, lo que vamos a hacer es limpiar muy bien el vial y después limpiar muy bien este tubo para hacer el procedimiento que sigue. Una vez están lavadas los recipientes donde estaban las luces químicas y están bien limpias por la parte externa estas ampolletas para que no comience la reacción, lo que hacemos es introducir la ampolleta en su recipiente original, tomar una cinta fuerte, cerrar, y lo que hacemos es fracturar el vidrio. Una vez fracturamos el vidrio, entonces retiramos la cinta y vertemos el contenido en otro recipiente, el contenido de la parte interna. Teniendo cuidado de no cortarnos. Y hacemos lo mismo con el otro recipiente. Tenemos una cinta, cerramos, fracturamos. Y vertemos el contenido. Entonces ya tenemos las dos soluciones. La solución del colorante con el oxalato difenilo
y la solución de peróxido. Son fáciles de reconocer, una tiene color y la otra es transparente. Ahora, para mirar el efecto de la concentración de estos dos reactivos en la velocidad de reacción, vamos a mezclar diferentes proporciones. Entonces lo que vamos a hacer es tomar diferentes pozos y a esos pozos le vamos a agregar diferentes cantidades de cada uno de los reactivos. Entonces, para esto vamos a utilizar una micropipeta de 1 mililitro que nos va a permitir agregar cantidades más o menos precisas de volumen. Entonces lo que vamos a hacer es agregar 50 mililitros en la primera, 100 en la segunda, 150 en la tercera del reactivo A, etcétera, de 50 mililitros. Y después adicionamos del colorante y del oxalato de difenilo el volumen complementario. Entonces, vamos a comenzar adicionando 500 microlitros en el primer pozo. En el segundo vamos a agregar 550, 450, perdón. En el que sigue 400 y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a mezclar es bien cada pozo. Una vez se tiene la fotografía de todos los diferentes pozos donde se colocaron diferentes cantidades de peróxido y de oxalato de difenilo con el colorante, entonces podemos ver que hay diferentes intensidades. Para medir la intensidad de cada pozo, lo que se hace es ir a Track o Nuevo, hacemos una región RGB, Shift Enter, aumentamos el tamaño a 200 píxeles y lo que empezamos es a colocar el círculo en el centro y empezamos a medir la intensidad. Entonces en este caso tenemos que la intensidad es 152.9. Después lo que hacemos es moverla para el otro pozo
y medir 165.8. Y así sucesivamente medimos en todos los pozos las diferentes intensidades en el orden en los cuales hicimos las mezclas. Y con esos datos los vamos a procesar en Excel, como vamos a ver a continuación. Para estudiar el efecto de la temperatura, vamos a hacer uso de un multímetro con un sensor de temperatura, una termocupla. El sensor lo vamos a introducir en el pozo que queremos medir la temperatura. Previamente, estos pozos fueron introducidos en un refrigerador, al cual se esperó unos 10 minutos a que la temperatura descendiera, se sacaron del refrigerador y después se empezó a medir la intensidad de luz emitida y la temperatura a medida que se iban calentando, como se observa ahí en la figura. En un segundo experimento, lo que se hizo fue utilizar un rango de temperatura distinto, un rango de temperatura más alto. La idea es que en el primer experimento, al enfriar tanto, hubo condensación de agua y esa condensación de agua afecta la intensidad de luz que es emitida porque afecta la polaridad del solvente y la solubilidad mutua de los diferentes reactivos. Entonces, como consejo, es mejor utilizar para este experimento un rango de temperaturas que esté entre 5 grados centígrados y 20 grados centígrados. Eventualmente también se puede hacer por enfriamiento, es calentar las soluciones, digamos a 40 grados centígrados e ir midiendo la intensidad de luz a medida que se enfría la muestra. En este caso lo que estamos mirando es la intensidad de luz a medida que se calienta la muestra desde una temperatura de 5 grados hasta 16 grados. Ahora vamos a ver cómo se procesan los videos y las imágenes para registrar la intensidad de luz en función de la temperatura. Como ya mostramos el experimento en el cual hicimos cuatro pozos que tenían volúmenes iguales de las dos disoluciones, de la solución de peróxido y de la disolución de colorante y oxalato de difenilo. Entonces, en la oscuridad lo que hacemos es colocar un sensor de temperatura. Y aquí nos está marcando la temperatura de los diferentes pozos y vamos a tratar de mirar cómo varía esa intensidad en función de la temperatura. Para hacer eso, abrimos el programa Tracker, abrimos el video donde guardamos la información, nos vamos a Track y decimos que vamos a hacer un nuevo una región RGB con Shift Enter, marcamos la región, aumentamos el tamaño de los píxeles de la región para que tengamos más precisión. Vamos a colocar 20 y movemos el registro. Podemos adicionar una nueva región para tener, digamos, más precisión. Y la región B también le colocamos 20. La centramos. Vamos a colocar una tercera región que va a ser donde, en el pozo donde tenemos el sensor de temperatura. Y como tenemos el sensor de temperatura, tenemos que colocar una zona donde el sensor no interfiera con la medida. Tenemos que pasar por acá. Y lo que hacemos es mover el cursor de la parte de abajo, si queremos ver una gráfica rápida de cómo se observa el- la intensidad de luz en función de la temperatura. Y empezamos a mover lentamente el cursor para ir mirando qué le pasa. Ahí como ustedes pueden ver la imagen se sale de foco a veces. Entonces hay que tener cuidado, que son ese ruido que estamos observando. Pero en la gráfica observamos claramente que cuando aumenta la temperatura hay un aumento acá de la intensidad de luz. Y estas fluctuaciones acá es porque se sale de foco. Pero lo que hay que hacer para que sea más preciso es tomar la intensidad únicamente en unos puntos bien definidos, por ejemplo, cada 0,5 grados centígrados. Entonces lo que hacemos es posicionar el cursor y ir moviéndolo hasta encontrar la temperatura deseada. Digamos acá, cuando tenemos la temperatura deseada, entonces podemos localizar bien los zonas donde queremos medir la intensidad
y registramos esos valores. Entonces, aquí estamos registrando la posición, el tiempo y la intensidad en la región C. La región C es esta. Entonces ahí estamos viendo que la intensidad es 36,5. Y en las otras regiones es 34 y 40. Ahí volvemos a localizar bien el cursor donde lo queremos medir y registramos la región C. Entonces la región C otra vez es 42 y la región A localizamos en el centro otra vez y la región A nos da 48 lumens y la región B nos da 40. Ahora vamos a ver cómo analizar los datos que obtuvimos del programa Tracker y las intensidades. En primer lugar, vamos a ver cuál es el efecto de las concentraciones de los dos reactivos que analizamos, el peróxido y el oxalato de dimetilo. En este caso hicimos mezclas en las cuales colocamos diferentes volúmenes de la solución de peróxido de hidrógeno, diferentes volúmenes de la solución de oxalato de metilo. Aquí están tabulados esos volúmenes en microlitros. Estos son los microlitros de peróxido, estos son los microlitros de oxalato de dimetilo que hay en cada pozo y estas son las intensidades que se midieron mediante el programa Tracker. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar esos datos a una ecuación como esta, que decimos que la velocidad de reacción es proporcional a la intensidad de luz y la intensidad de luz va a ser proporcional a una constante por la concentración de peróxido y la concentración de peróxido va a ser proporcional al volumen de peróxido que adicionamos, entonces colocamos volumen elevado a un índice de reacción multiplicado por las moles de oxalato y metilo que son proporcionales al volumen, entonces podemos colocar aquí volumen, elevado al índice de reacción con respecto al oxalato de dimetilo. Ten en cuenta que esta ecuación es empírica porque esta reacción ocurre en múltiples pasos, entonces no está relacionado con un paso determinado de la reacción en los cuales estos índices de reacción pues, van a ser enteros. En este caso vamos a tener índices de reacción fraccionarios. Cuando se grafica la intensidad de luz en función del volumen de peróxido agregado, pues se observa que tiene este patrón, son los puntos azules. Hay cierta dispersión de datos. Después lo que hacemos es predecir cuáles serían las intensidades teóricas acá, dando unos valores de constantes determinados, los valores inicialmente arbitrarios de constantes. Cuando tengamos esos valores predichos, lo que hacemos es sacar la diferencia entre los valores predichos y los valores teóricos, este es el delta de la intensidad de luz, de las lumens, y después lo que hacemos es sumar todos esos deltas que están acá, y mediante la aplicación de Solver, entonces vamos a optimizar esos datos. La aplicación de Solver, pues ya lo sabemos utilizar. La celda objeto es la suma de los deltas. Vamos a minimizar y vamos a variar estos tres datos para obtener. Cuando se ha hecho esa optimización, pues se obtienen los puntos que aquí llamé ajuste teórico, que son los puntos anaranjados. Y como vemos hay un ajuste razonable de los datos experimentales a los datos predichos por esta ecuación. Y mediante ese ajuste, pues logramos encontrar que el índice de reacción con respecto al peróxido es 0,3 y el índice de reacción con respecto al oxalato y metilo es 0,14. Como vemos son índices de reacción que son muy bajos, eh, cercanos a cero. Y eso es importante porque lo que queremos hacer es que la intensidad sea independiente de estas concentraciones lo más posible para que la intensidad sea constante en función del tiempo. Si la intensidad dependiera con índices de reacción grande, la intensidad de luz decaería eh, bastante en función del tiempo y lo que queremos es que la luz produzca una intensidad de luz más o menos constante en el tiempo que se puede utilizar. Por eso los índices de reacción son bajos. Y estamos viendo que el índice de reacción más bajo es con respecto al oxalato de dimetilo, casi, pues no cero, pero muy cercano, más cercano a cero que a uno. Y pues eso está bien, pero con respecto al peróxido, pues sigue siendo un poco alto. O sea, quiere decir que la intensidad de la luz de todas maneras va disminuyendo en función del tiempo de manera significativa. Para ver el efecto de la temperatura, eh, en el experimento lo que hicimos fue medir la intensidad de luz en varias regiones, como ya expliqué, en la región A, la región B y en la región C. Y aquí lo que se utiliza es la ecuación de Eirin-Polanyi.
Entonces, para hacer esa ecuación de Eirin-Polanyi y encontrar cuánto es la energía de activación, lo que se hace es tabular cuánto es el inverso de la temperatura en Kelvin. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados, le sacamos el inverso en Kelvin. Y el inverso lo graficamos en función del logaritmo de la intensidad sobre la temperatura. Entonces aquí está. En este caso aquí vemos que la intensidad en función de la temperatura de las diferentes regiones, pues vemos que aumenta, que era lo que esperaríamos, que a medida que aumenta la temperatura aumenta la intensidad. Pero hay cierto cambio, digamos, en las tendencias y cuando se hace este ajuste, pues realmente no da muy bien. El mejor ajuste da con la región B, que es este que estamos observando, donde graficamos el inverso de la temperatura en Kelvin, el logaritmo natural de la intensidad sobre la temperatura, y lo ajustamos a una línea recta. El ajuste no es muy bueno. Vemos que esto es curvo, y a partir de la pendiente de esta curva, que sería esta, el valor absoluto de esta pendiente multiplicado por R nos da la energía, el delta H de activación. El delta H de activación en este caso nos da 25 kilojulios por mol. Debido a que el primer experimento no dio muy bien el cálculo de energía de activación y la tendencia lineal, se decidió repetir este experimento, pero ahora se utilizó un rango de temperaturas un poco más alto, un rango de temperaturas que va más o menos entre los 7 grados y los 16 grados. Aquí eliminé los datos originales de 7 grados porque no se estaban bien. Entonces aquí estamos viendo cómo es la intensidad de la luz emitida en función de la temperatura, pero en un rango de temperatura un poco más alto. Y cuando hacemos las gráficas de logaritmo de la intensidad en función de la temperatura, en función del inverso de la temperatura, pues vemos que aquí tenemos un ajuste mucho mejor a un ajuste lineal. Y en este caso tenemos que la pendiente es 3892. Con esa pendiente de 3892 podemos calcular una energía de activación más o menos de 32 kilojulios, que es el valor que debe estar más cercano a la realidad. Entonces, como consejo, utilicen para este experimento un rango de temperaturas que sea más o menos entre 5 y 20 grados centígrados o entre 40 grados y 20 grados centígrados, que no haya humedad y condensación de agua sobre los pozos, que eso va a afectar la velocidad de reacción. Pero a pesar de todo, vemos que obtenemos resultados razonablemente buenos y vemos que hay un claro efecto de la temperatura en la intensidad de luz y a partir de ellos podemos evaluar parámetros cinéticos que son importantes como la energía de activación del proceso. Cuando estudia el efecto de la temperatura es importante recordar que no puede introducir el sensor de temperatura directamente a los pozos donde está ocurriendo la reacción quimiluminiscente porque este medio es altamente oxidante y puede dañar el sensor. Por lo tanto debe proteger el sensor con una cinta aislante y por lado y lado y después cortar los lados de la cinta que sobre pues para que no haya mucho espacio entre el sensor y la cinta y el sensor se puede introducir fácilmente al interior de los pozos. Para terminar es importante indicar que los reactivos que hacen parte de las luces químicas son potencialmente peligrosos, son agentes oxidantes y agentes que pueden liberar compuestos aromáticos. Por lo tanto se tiene que disponer de manera adecuada. Recoja estos residuos en un vaso, en un recipiente de vidrio sellado y llévelos a la Universidad Nacional y deposítelos en los sitios indicados para residuos químicos. O alternativamente lo que puede hacer es incinerar estos reactivos. Ahí no hay compuestos clorados que puedan generar gases tóxicos, entonces no hay mayor peligro. Muchas gracias.